La cuenca fluvial más importante de Indonesia está al borde del colapso. Chiquillín es mundialmente conocido por sus aguas contaminadas. Gran parte del sustento de la agricultura está amenazado. Debido a la mala calidad del agua, la cosecha bajó de 9 kilos a 2. Ahora el ejército debe salvar el Citarum, el río más contaminado. Los polígonos industriales que están junto al Citarum se están transformando en complejos turísticos, proyectos de reforestación y zonas residenciales para que el medio ambiente pueda regenerarse. Si el agua está contaminada, la calidad de vida también es mala. En Indonesia hay 131 cuencas fluviales. Las alimentan 5.000 ríos que atraviesan todo el país. Uno de los ríos más importantes de Indonesia es el Citarum, en Java Occidental. Nace en el lago Cisanti, desde donde inicia su recorrido el Citarum. Es el tercer río más largo del país. Pasando por el corazón agrícola de Indonesia hasta desembocar en el mar de Java. El Citarum tiene una longitud de 279 kilómetros y es la base de la subsistencia de más de 25 millones de personas. La gente vive a sus orillas desde hace miles de años. La tribu de los Naga es testigo de ese antiguo vínculo. Desde hace generaciones viven aquí de la agricultura de subsistencia. El pueblo de Kampung Naga es conocido por sus viviendas tradicionales que se caracterizan por su funcionalidad, simpleza y modestia. Si queremos vivir una vida feliz, debemos vivir en armonía con la naturaleza. Los arroceros como Fatima riegan sus sembradíos con métodos ancestrales, prácticas que valen para todos aquí. Regamos los arrozales con el agua de Chigulán. El agua del río llega a nuestros arrozales mediante cañas de bambú. Usamos este método de riego desde la época de mis antepasados. En este pueblo jamás escaseó el agua. Hace más de 30 años que tenemos comida suficiente. Los Naga se consideran los guardianes de esta cultura. Por eso los agricultores no quieren pesticidas aquí. En cambio, consideran importantes los antiguos rituales sondaneses para el crecimiento de los cultivos. Kang Ramat cuida las costumbres y se especializó en Patanjala, un antiguo ritual que consiste en tocar música para las plantas. Esta ceremonia es una tradición que adoptamos de nuestros antepasados, como gesto de respeto por la naturaleza. Porque los árboles también son seres vivos que hay que respetar. Es su derecho y debemos tenerlo en cuenta. Ya sea una plántula o un árbol, debemos respetarlos en cualquier caso.
Hay que quererlos y cuidarlos. Solo así las plantas estarán dispuestas a crecer y producir alimento. Esta tradición nos ayuda a comunicarnos eficazmente con las plantas. Todos los residuos son reciclados y no se les desecha en los ríos que desembocan en el Chitarum. Así los Naga quieren asegurarse de que las comunidades ubicadas río abajo tengan agua potable limpia. Estamos bendecidos con lo que tenemos. Compartimos esta riqueza de la naturaleza con todas las regiones que viven río abajo. Por eso el agua debe permanecer limpia. Todos deberían tener la posibilidad de usar el agua sin problemas. Los habitantes de Kampung Naga usan el agua en el hogar y para la agricultura. A medida que la población de Indonesia crecía, se abandonaron prácticas como la Patanjala. Hoy el país debe alimentar a 260 millones de personas. En Bandung, las formas de cultivo ecológicas fueron reemplazadas por granjas arroceras comúnmente modernas y comerciales. Tan solo en Java Occidental se producen 480 millones de toneladas de arroz al año. Para el riego, los cerca de 2 millones de agricultores usan el agua del Chitarum. Esta temporada, Eda Parmana tuvo una cosecha récord. Conoce la importancia del Chitarum. Siembro y cosecho 5 veces en un ciclo de 2 años. La cosecha fluctúa en la temporada. En la temporada actual, coseché unas 8 toneladas de arroz por hectárea. Por lo general, rociamos pesticidas para combatir las plagas. Pero para estas plantas, solo uso pesticidas si es necesario. Practicamos principalmente la agricultura ecológica. Pero los agricultores casi no logran satisfacer la creciente demanda de alimentos. En épocas de sequía, muchos se ven obligados a usar potentes fertilizantes químicos para cumplir con la demanda. Los estudios sugieren que la cantidad de pesticidas aumentó en un 30% la contaminación del Chitarum. En cuanto al uso de plaguicidas, los agricultores que viven en lo alto del Chitarum y que cultivan sobre todo hortalizas, a menudo no respetan las recomendaciones de seguridad que figuran en los envases de pesticidas. Usan muchos pesticidas en exceso porque suponen que así podrán acabar con las plagas de forma más eficaz. Eso tiene consecuencias. En la temporada de lluvias, el suelo se erosiona por el gran caudal de los ríos y el agua contaminada con los pesticidas de las áreas de cultivo fluye al Chitarum. Ese es el motivo de la contaminación. El establecimiento de nuevas industrias ha empeorado aún más el estado del medio ambiente. La ciudad industrial de Mayalaya surgió a 30 kilómetros de distancia de los arrozales de Java Occidental. La ciudad tiene el apodo de Dollar City por la cantidad de dinero que genera. En el transcurso de los años, surgieron casi 3.000 fábricas. Todas ellas aspiran a ganancias cada vez mayores. En la despiadada guerra de precios, algunos dueños de fábricas ahorran donde quiera que puedan. Las plantas de tratamiento de aguas residuales tóxicas se consideraron demasiado caras. Como no existían suficientes leyes medioambientales, comenzó una nueva ola de contaminación del agua. En nuestro idioma, el término siluman significa criaturas invisibles.
De modo que pipa siluman significa tubería invisible. Son tuberías ilegales. Las fábricas vierten sus aguas residuales en los ríos por medio de esas tuberías ilegales para eludir lo que se llama IPAL, el tratamiento de las aguas residuales. Las sustancias químicas fluyen directamente al río. Esas infracciones convirtieron el Chitarum en uno de los ríos más contaminados del mundo. Día a día se vierten en el río toneladas de residuos tóxicos. La gente recurrirá a métodos ilegales cada vez que pueda. Por eso la ley debe aplicarse estrictamente. Solo así se puede evitar que la industria vierta sus aguas residuales en el río. La contaminación del agua causada por las fábricas se nota a simple vista. Es evidente que las aguas residuales se vierten en el Chitarum. Los dueños de las fábricas siguen sin cumplir la normativa medioambiental. Contra esto lucha la ONG local Elements of the Environment, o Elingan, que intercede para salvar el Chitarum. Todos los días se arrojan al Chitarum casi 280 toneladas de basura tóxica. El jefe de esta ONG es el activista Denny Rizwandi. Nos lleva al centro industrial de Mayalaya. Allí se libra la batalla de Indonesia contra la contaminación del agua. Hoy iremos en balsa por el Chiquillín, un afluente del Chitarum. La contaminación del Chitarum se ha convertido en un problema tremendo. Mientras en otras regiones de Indonesia se cosecha, aquí solo lo haremos en sueños por el nivel de contaminación. Es una pena que no podamos cosechar arroz. Denny y sus compañeros analizan el agua periódicamente y comunican los resultados al gobierno y los municipios locales. Su objetivo es monitorear continuamente el pH del agua, ya que facilita información sobre la concentración de iones de hidrógeno en el agua del Chitarum. Sumergimos la tira reactiva en el agua y medimos los resultados con esta tabla. Esta agua tiene un pH igual a 7. Es de buena calidad. Está en un rango aceptable. Sin embargo, en pruebas anteriores, Denny midió valores de pH muy alcalinos. En el camino se ven muchas tuberías ilegales. Esas infracciones de las fábricas incrementan el pH del agua. Un pH de 14 es el valor alcalino más alto. Un agua con ese valor puede abrazar la carne humana. Al amparo de la noche, las fábricas desechan sus residuos químicos. El equipo de Elingan se juega la vida con análisis como este. El activismo siempre está ligado al peligro. A veces las empresas intentan sobornarnos y nos piden que no denunciemos sus infracciones. Cuando vemos cómo desechan las aguas residuales industriales, aparece alguien de una fábrica para tratar de molestarnos. Es intimidación y se puede sancionar penalmente porque interfiere en nuestro trabajo. El problema es que la contaminación del Chiquillín
continúa pese a que llamamos la atención de las autoridades. Denny supone que casi el 60% de la variedad ictícola del Chitarum se ha extinguido. Ha medido habitualmente concentraciones de plomo 1000 veces superiores al nivel máximo vigente en, por ejemplo, Estados Unidos. Ahora esta agua perjudica la agricultura en Bandung. Los habitantes sienten las repercusiones del agua contaminada. Sus arrozales, que antes eran productivos, ahora se han vuelto estériles. Aquí puede ver el estado del río. Por todas partes se ve la espuma que surge por las sustancias químicas que se vierten en él. Cuando uno habla con los habitantes de este lugar, le cuentan que antes de este desastre, las cosechas de arroz eran más productivas. Sus aguas se necesitan para unas 42.000 hectáreas de tierras agrícolas. Mamán se ve obligado a regar sus arrozales con el agua sucia del Chitarum. Nuestra agua se contamina con residuos domésticos y desechos industriales. La gente ya no puede usar más el agua. El problema son los desechos industriales. Los campesinos de la región se quejan de la continua necesidad de limpiar el río. Debido a la mala calidad del agua, la cosecha bajó de 9 kilos a 2. Los campesinos como Mamán, que viven cerca del agua envenenada, no solo deben lidiar con el olor, sino con enfermedades cutáneas como erupciones y calvicie. El uso del agua tóxica tiene repercusiones en nosotros. La gente tiene erupciones cutáneas, dolor de estómago, problemas en las vías respiratorias y muchas más cosas. Los problemas respiratorios los provocan los vapores químicos. También afecta a mujeres embarazadas y personas mayores. Todos están en tratamiento médico. Pero el Chitarum tiene otros problemas. Las nuevas industrias generaron puestos de trabajo en Mayalaya. Los campesinos dejaron los sembradíos para buscar trabajo. La población de Mayalaya se disparó sin que se hubiera desarrollado la infraestructura correspondiente. Los vertederos de Bandung tienen capacidad para solo 2.000 toneladas de residuos domésticos, pero la ciudad y la periferia actualmente producen unas 7.000 toneladas diarias. Muchos residuos se vierten directamente en el Chitarum. La contaminación ambiental causada por los hogares debe combatirse mediante una mayor concientización de la población. Los activistas como Fai Febri trabajan para estimular la conciencia ecológica, sobre todo en niños y adolescentes. También ayudó a construir los denominados bancos de residuos, zonas de recolección donde se compran residuos domésticos para su reciclaje o se cambian por productos nuevos. Su programa se llama Jaga Kampung, Jaga Lembur, lo que significa algo como protege el pueblo, protege la ciudad natal. Casi el 70% de los residuos encontrados en el Chitarum son domésticos. Por ese motivo se crearon más de 300 bancos de residuos en todo el distrito de Bandung. Difundimos la conciencia sobre la separación de residuos. ¿Por qué lo hacemos? Porque los residuos no degradables se acumulan en todas partes. Por eso les enseñamos a los niños a separar la basura y se los recompensa por ello. Los vecinos pueden llevar su basura al banco de residuos y cambiarlos por alimentos o saldo para el celular o pagar las facturas de agua o electricidad. Después, Fai desecha el plástico reunido dándoselo a los gusanos de la cera, que se alimentan del polietileno. Iniciativas innovadoras como esta forman parte del programa Chitarum Harum, una costosa misión de limpieza que se inició en 2018.
El Chitarum fue declarado uno de los ríos más contaminados del mundo. Eso me entristeció mucho. Me he enfrentado a este desafío y quiero mostrar que nuestro gobierno puede volver a convertir el Chitarum en un río limpio. Tal vez no sea el más limpio, pero mejorará. Mi tarea principal es limpiar la mitad de la región de Java Occidental, donde de una superficie de 680.000 hectáreas, un tercio está contaminada. Citarum Harum es un operativo múltiple para limpiar el Chitarum antes del 2025. El programa en la región del Chitarum se dividió en 22 sectores que están dirigidos por mandos militares. Las decisiones de estos mandos cuentan con el apoyo de ministerios locales, grupos comunales y la policía. Bandung es una región propensa a las inundaciones, sobre todo en la temporada de lluvias. Nada más en 2018, 50.000 hectáreas de tierras de cultivo se inundaron durante 3 semanas, lo que diezmó la producción arrocera de la región. El subteniente Dadan Haidir instruye en el sector 4 a los equipos que se ocuparán de concientizar a la población de Bandung. Durante las inundaciones, el problema principal es la basura doméstica que arrastra el río. Hay que persuadir a la gente para que no permita que la contaminación la desanime. Al mismo tiempo, no hay que ignorarla. Nuestro objetivo es informar a la opinión pública para que modifique su comportamiento. Deben entender que cuando hay lluvias intensas, los residuos domésticos bloquean los ríos y por ese motivo hay inundaciones. Los equipos se envían por todo Bandung para que controlen la contaminación causada por residuos domésticos. El programa se coordina con precisión en la central. Para asegurar el éxito de un operativo tan grande, los comandantes deben actuar con suma precisión. Nuestro objetivo es evitar que el agua penetre en otras regiones. Debemos cooperar con equipos fuera de Malayalaya. La extracción de basura del Chitarum se inicia antes de que comiencen las borrascas en la región. El equipo no puede permitirse ningún retraso porque con las inundaciones el agua contaminada puede fluir hacia las tierras agrícolas, lo que a su vez tiene consecuencias económicas de gran alcance. El coronel Didik Suswandi está en acción todo el año, listo para responder ante cualquier eventualidad. Tenemos que ocuparnos de la basura doméstica que llega de diversos afluentes. Para atrapar plástico, usamos redes o filtros. Hay que retirarlo antes de que llegue al Chitarum y ocasione más daños. Hasta ahora ensanchamos el río unos 50 metros y ganamos 3 metros de profundidad. No logramos dragar a 7 metros porque nos falta maquinaria moderna. Pese a los desafíos, pudimos dragar el río con las excavadoras y grúas que tenemos. Cada desecho adicional que va a parar al río aumenta la probabilidad de que se inunde Malayalaya. Para el ejército es una carrera contra el tiempo. Como el cambio climático aumenta la probabilidad de borrascas inesperadas, el desafío es cada vez mayor. Por eso el presidente Joko Widodo se ha puesto un objetivo ambicioso. Quiere que el agua del Chitarum vuelva a ser potable antes del 2025, pero la creciente contaminación causada por la industria le juega en contra. Aquí unos 600 sectores industriales pueden dañar el medio ambiente. Por ese motivo, siempre debemos tenerlos presentes. Hemos dividido la vigilancia en sectores. Comienza en los sectores 1 a 8 y termina en los sectores 21 y 22. En esa zona tenemos una fuerte dotación para poder ejercer presión sobre los contaminadores. Mediante el trabajo en colaboración con el municipio y los afectados, pudimos avanzar con la limpieza del Chitarum.
El tratamiento de aguas residuales es caro. Según la capacidad, una planta de depuración cuesta entre $100.000 y $1,5 millones estadounidenses. Para la mayoría de las fábricas textiles que deben imponerse en un mercado muy reñido, es un precio demasiado alto. Las aguas residuales tóxicas se vierten directamente en el Chitarum sin ningún tipo de control. Al principio del operativo era fácil descubrir tuberías ocultas. Por estas tuberías desechaban aguas residuales los fabricantes irresponsables. Las aguas residuales que vertían no tenían ningún tratamiento y por lo visto las fábricas las echaban al río. Lo hacían sin ningún disimulo. Documentamos todas esas infracciones. Las empresas lo hacían abiertamente, como si fuera lo más natural del mundo. Ahora hemos puesto las cosas en orden. Seguimos atentos para procurar que no haya más infracciones. También son más rigurosas las leyes medioambientales. Los mandos ahora tienen la facultad de recopilar pruebas contra esas fábricas. A 3 instalaciones les revocaron el permiso para evacuar aguas residuales. Las autoridades de Java Occidental ahora pueden imponer multas administrativas extrajudiciales a las empresas que contaminen el Chitarum. Los responsables reciben 2 advertencias. Y si siguen contaminando el Chitarum, se taponan las tuberías de aguas residuales con hormigón. Esta medida estricta debe servir como advertencia para los infractores de la ley. Si siguen violando la ley, la policía toma las medidas correspondientes de sanción penal. El año pasado se registraron 263 infracciones. Este año hubo unas 47. Son 310 casos en total. Lo considero un trabajo excelente. La administración de Java Occidental tiene un total de 468 empresas en observación. Desde los cambios en la legislación, todas las tuberías de aguas residuales de Indonesia deben estar a la vista para su inspección. Además, las fábricas están obligadas a efectuar controles propios e informar sobre los resultados de sus pruebas de laboratorio cada 6 meses. Estas innovaciones provocaron un replanteo. La fábrica Guna Yaya elabora telas para todo el mundo desde 1982. Alex Santosa, el gerente de la empresa, está orgulloso de su planta de tratamiento de aguas residuales. Tenemos una gran visión. Fijamos estándares altos porque tenemos conciencia. Mi esperanza para esta empresa es que se transmitan estos ideales de generación en generación. Obtener ganancias no es nuestro único objetivo. A menudo pienso en lo que se puede hacer para que mis hijos o la generación siguiente se enorgullezcan de esta empresa. También soy presidente de la Asociación de Empleadores de Indonesia. Por eso tengo que ser un ejemplo para todos. Alex nos invita a visitar la planta de tratamiento de aguas residuales. Gracias a Dios logramos cumplir con las normas de calidad impuestas por el gobierno. Las últimas normas de calidad las fijó el señor Haris, gerente del tratamiento de aguas residuales. Estas se redefinieron al comienzo del programa Chitarum Harum. Para conseguir los mejores resultados en el tratamiento de aguas residuales, necesitamos mucho tiempo de sedimentación. Aquí pueden ver nuestros grandes tanques. El proceso de limpiar el agua de contaminantes visibles tarda 24 horas. Se necesitan otros 2 días y medio para eliminar las bacterias. El proceso bacteriano se realiza mediante un sistema aeróbico, durante el cual añadimos continuamente oxígeno a las aguas residuales. Usamos un aparato que sopla aire en las aguas residuales para que se mantenga el ecosistema bacteriano. Todo eso se controla a diario en el laboratorio. Usamos la última tecnología de aireación para asegurar el tratamiento adecuado de las aguas residuales.
Desde la inclusión de Chitarum Harum en el año 2018, las infracciones de las plantas industriales han disminuido. No obstante, asegurarse de que todas las fábricas tienen una planta de depuración es un desafío inmenso. No es fácil implementar un tratamiento de aguas residuales acorde con las normas de calidad estatales. El camino hacia la depuración de aguas residuales es muy largo. Empezamos a construir la planta de depuración para PT Gunahaya en 2012. Primero tuvimos que encontrar los asesores adecuados para desarrollar los mejores sistemas de tuberías para nuestras necesidades. Cuando encontramos la mejor solución posible, seguimos trabajando con nuestros asesores para ponerla en práctica. La planta de depuración acabó siendo muy cara. Los proyectos para renaturalizar el Chitarum en Java Occidental continúan pese a los desafíos como la COVID-19. El río abastece de agua a 3 centrales hidroeléctricas, generan 1.400 megavatios de electricidad y abastecen así a la industria local. Una de las presas del Chitarum es la de Jatiluhur. El agua contaminada puede dañar las turbinas y disminuir la producción de electricidad. Didi Irwana Suyana se asegura de que al embalse solo llegue agua limpia. Vigila la basura que llega al Chitarum por la afluencia del Siberium. El Siberium es conocido por transportar fertilizante y residuos domésticos. Todos los miembros del equipo monitorean el río. También vigilamos las corrientes que llegan desde la región de Chimají. Por lo general, el agua contaminada viene de la región de Chimají. Está muy sucia, huele muy fuerte y les provoca erupción cutánea a los lugareños cuando la usan. Pero se ve que el agua del Chitarum es mejor. Está limpia porque la controlamos continuamente. Didi recoge 2 toneladas de plástico al mes. El plástico se desmenuza y se entrega a fábricas de cuerdas y cordelerías en todo Java Occidental. La limpieza continua prolonga la vida útil de la central hidroeléctrica y así garantiza el suministro eléctrico constante para millones de personas en Java Occidental. El programa Chitarum Harum pretende renaturalizar el ecosistema del río. Para detener la erosión del río, en sus márgenes se inició una campaña de forestación. Los árboles también filtran el carbono del agua y reducen el contenido de dióxido de carbono en el aire. La responsabilidad de la forestación se le encomendó al subteniente de infantería Sugisoro. Nuestra tarea es salvar el bosque que antes se explotaba. Lo logramos plantando unos 5.000 árboles de especies diferentes, por ejemplo, frutales. Nos encargamos de los problemas de la gente local. Juntos plantamos diferentes especies de árboles, como árboles forestales protegidos y cultivos. Ahora la vida vuelve a estar en equilibrio. Pueden asegurarse el sustento sin perjudicar las orillas del río. Estos árboles también evitan la erosión del suelo. De las 10.000 hectáreas previstas, ya se reforestó el 25%. Esta campaña de forestación deberá fortalecer las márgenes y detener la erosión del río. Ese es nuestro enfoque. Este año plantamos en todo Java Occidental 50 millones de árboles. La mayoría junto al Chitarum. Lo llamamos Proyecto Felicidad. Los que se sienten felices pueden contribuir con una planta el día de su cumpleaños o de su boda. Cuando, por ejemplo, alguien se casó en Java Occidental, recibimos 10 árboles nuevos para la región. El proyecto se apoya en tecnología moderna.
La protección de los árboles se flanquea con el uso de herramientas digitales. La empresa emergente local, Yeyak, opera un sistema de gestión de árboles que recoge y analiza información ecológica con ayuda de inteligencia artificial. Lo lidera Afran Alranda. Como todos sabemos, las plantas absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno. Esto no solo es importante para el Citarum, sino para las personas y la vegetación que las rodea. Los árboles también contribuyen a evitar la erosión del suelo y pueden filtrar agentes contaminantes del aire y el suelo. De este modo, se mejora la calidad del agua del río. La aplicación de Alranda recopila información para pronosticar y calcular las repercusiones de los árboles recién plantados en la renaturalización de su entorno. La aplicación, que aún está en desarrollo, abarca programas de cartografía e identificación de imágenes para la recopilación de datos. Usa inteligencia artificial para presentar en tiempo real información y análisis de las medidas de forestación. Los datos que recogimos son muy diversos. Ahora sabemos mucho sobre las condiciones del suelo, el patrimonio forestal y las regiones deforestadas. Nuestra aplicación también nos permite determinar el grado de fertilidad del suelo y comprobar si los bosques plantados crecen bien. Además, usamos información de satélites y sensores para medir y analizar contaminantes ambientales. La aplicación posee además una función de teledetección que recoge datos con ayuda de imágenes satelitales. La recopilación de datos también se logra con ayuda de drones. La aplicación registra y mantiene asimismo una base de datos con miles de especies de árboles. Actualmente, la aplicación almacena datos de más de 15.000 especies de árboles. A partir de esta información podemos implementar una campaña de forestación y monitorearla durante años. Por ejemplo, usamos un código QR para identificar cada árbol. Así podemos representar el bosque. Si tenemos un área grande y queremos ayudar a un solo árbol, podemos hacer este tipo de tomas, de modo que con el código QR podemos identificar a cada árbol. En Indonesia, muchas personas no tienen acceso a agua potable limpia. Por eso la limpieza del Citarum y la repoblación forestal de sus márgenes son de gran relevancia para la seguridad nacional, y todos colaboran. Activistas medioambientales como Irma Yatubarat plantan vetiver en las orillas del Citarum. El vetiver es un pasto de raíces fuertes que estabiliza taludes y evita corrimientos de tierra. El agua es la fuente de la vida. El agua es vida. Si el agua está contaminada, la calidad de vida también es mala. Con el vetiver se puede lograr agua limpia. Con el vetiver se puede detener la inundación. Con el vetiver se puede evitar la erosión y la sedimentación. Y no solo mejorar la calidad del suelo y del agua, sino también la calidad de vida de las personas que viven junto al río. Irma Yatubarat es artífice de muchos otros proyectos medioambientales en la zona de ecoturismo de Muara Gembong, en el delta del Citarum. Organizaciones para la protección del medio ambiente plantaron 15.000 mangles en la desembocadura del Citarum en el mar de Java. Dharman administra este destino turístico. Los manglares filtran las aguas residuales del río y evitan que lleguen al mar. En este proyecto de ecoturismo que dirigimos, los manglares son los protagonistas. Son importantes porque absorben sustancias tóxicas
Esas sustancias llegan aquí debido a la negligencia de fabricantes irresponsables que vierten sus aguas residuales en el río. Muchas personas todavía no saben qué papel desempeña un mangle. Las raíces de un mangle absorben las aguas residuales industriales. El agua se vuelve tan limpia que los hábitats amenazados vuelven a ser seguros y los peces y cangrejos pueden vivir allí apaciblemente. Los paraísos del ecoturismo, como Muara Gembong, podrían abrir nuevos horizontes para la renaturalización del castigado medio ambiente. Este manglar en la desembocadura del Citarum procura la supervivencia de los habitantes marinos y de su hábitat. Mire la calidad del agua de Muara Gembong. Estamos cerca del norte de Yakarta. Allí, en el norte de Yakarta, el agua es turbia y negra por los residuos domésticos e industriales. Pero aquí, gracias a Dios, el agua está limpia. Tenemos que educar a todos los grupos de presión y los dirigentes políticos para que presten más atención a la protección de los manglares para la supervivencia de las generaciones futuras. Los esfuerzos de Indonesia por limpiar este río tan contaminado sin duda valdrán la pena a largo plazo. Se calcula que un Citarum limpio aportará beneficios económicos de más de $280 millones al año. En vista de la creciente amenaza del cambio climático y la disminución de las reservas de agua dulce, los esfuerzos por renaturalizar las masas de agua vitales como el Citarum en Indonesia demuestran que los daños medioambientales causados por el hombre son reversibles y que es posible la gestión sostenible de la naturaleza.